Bueno, pues Julio Camba fue un periodista español que nació en Vilanova de Arousa, en un pueblo de Galicia, a finales del siglo XIX y que muy pronto, a principios del siglo XX, emigró a Madrid para hacer una carrera de periodista. Quizá la originalidad mayor de la obra de Camba es que fue un periodista distinto a los de su época, en el sentido de que, digamos que su obra principal fue su trabajo como corresponsal en el extranjero. En este sentido, Canva, digamos que revolucionó la forma de entender el oficio de corresponsal de prensa a principios del siglo XX. Viajó por toda Europa y desde distintas capitales europeas y desde Nueva York, desde Estados Unidos, envió un tipo de artículo muy concreto a los periódicos españoles, que es lo que en la jerga del periodismo se llama una crónica. Una crónica es un artículo en el cual se mezcla la información con la opinión. Las columnas de Canva eran distintas a las del resto de periodistas de su época y Canva acertó a la hora de encontrar esa fórmula de la crónica para escribir unos artículos en los cuales informaba a los españoles de lo que estaba pasando en el resto del mundo, al mismo tiempo que daba su opinión subjetiva sobre esos hechos sobre los cuales estaba informando. En ese sentido, diríamos que la originalidad, la renovación, la revolución que aporta Canva y el hecho por el cual es recordado como periodista es esa, el hecho de haber sido, digamos, el mejor corresponsal español de la primera mitad del siglo XX. Sí, yo diría que la novedad que aporta el volumen que acaba de publicar la Biblioteca Castro es que por primera vez se reúnen todos los libros de viaje que Julio Camba publicó en vida. Hasta ahora habían salido algunas antologías, yo mismo había editado alguna antología de, digamos, artículos de Julio Camba que él publicó en forma de libro y otros que habían permanecido inéditos hasta la fecha. Han salido antologías sobre su paso por Constantinopla, por ejemplo. Yo preparé la antología Crónicas de Viaje, pero no dejaban de ser eso, antologías en las cuales se mezclaban artículos ya conocidos con otros inéditos. La novedad que aporta el volumen, este volumen de más de 1000 páginas que ha publicado Biblioteca Castro, es que el lector va a encontrar ahí los 6 libros de viaje que Julio Camba publicó en vida, desde sus primeros libros del año 1916, Alemania, Londres, playas, ciudades y montañas, hasta el último libro de viajes que Julio Camba publicó, que fue el dedicado a la ciudad de Nueva York, su segundo libro sobre Nueva York, La ciudad automática, de manera que efectivamente el lector tiene 6 libros juntos en un solo volumen y puede leerlos en orden cronológico para ver un poco la evolución del pensamiento de Julio Camba, de la evolución de su forma de escribir, o si quiere puede ir alternando y leyendo, por ejemplo, los volúmenes sobre Nueva York, luego de Alemania, luego los textos sobre París. No es necesario hacer esa lectura diacrónica, no es obligatorio hacer esa lectura, porque digamos que cada libro tiene una unidad, tiene un sentido por sí mismo. Yo diría que esa es la principal novedad de nuestro volumen, además de haber fijado por fin un texto con un criterio unitario, porque hasta ahora las ediciones de Julio Camba pecaban un poco de esta variedad a la hora de transcribir el texto, a la hora de fijar un criterio de edición claro, y en este volumen hemos hecho un esfuerzo por integrar los 6 libros dentro de un mismo criterio de edición para que el lector, digamos, no encuentre esa disparidad de criterios que sí que podía encontrar si elegía libros publicados por editoriales distintas. Sí, Julio Camba, él mismo escribió sobre esta desmitificación del escritor viajero. En la época se consideraba que el mejor oficio que alguien podía tener era este, el de que te pagaran por viajar y por escribir. Camba era un hombre al que le costaba mucho escribir, al que le daba mucha pereza escribir, y al que sin embargo sí que le gustaba viajar, no le gustaba estar en España, no le gustaba permanecer en Madrid. Su vida como corresponsal fue, digamos, su llegada al oficio fue un poco aleatoria, fue un poco al azar, porque él no estaba destinado a ser un corresponsal, pero en 1908 le propusieron viajar a Constantinopla, fue su primera experiencia como corresponsal, y aunque ese viaje no salió del todo bien, como él pensaba, sí que tuvieron mucho éxito los artículos que envió desde allí, y a partir de ese momento un periódico decidió enviarlo a París. Y ahí fue el verdadero inicio, en torno al año 1908-9, cuando Camba empieza, digamos, su oficio como corresponsal. Su carrera como corresponsal empieza en París, digamos, verdaderamente, aunque ya había estado en Constantinopla, y a partir de París él va enlazando ciudades. París, Londres, está en Berlín, está en Ginebra, está en Italia, está en Nueva York, y él descubre que se le da muy bien. Él descubre que se le da bien, que disfruta cambiando de ciudad, nunca está más de un año en una ciudad concreta,
y al mismo tiempo descubre que a sus lectores les gustan mucho las crónicas que envía desde el extranjero, más que los artículos que escribía cuando residía en Madrid, en España. Digamos que él se fue haciendo corresponsal. Él no estudió en ninguna facultad, no estudió periodismo, no conocía, digamos, la teoría del oficio de periodista, sino que fue un periodista autodidacta. Él se hizo corresponsal a base de ejercer el oficio de corresponsal. En cuanto a las preferencias de Canva por las distintas ciudades en las que estuvo y ejerció como corresponsal, yo diría que efectivamente el lector del volumen detectará que Canva hay ciudades en las que se encuentra más a gusto que en otras. Yo siempre pongo el ejemplo de París. París fue la ciudad en la que Canva realmente fue feliz porque se ajustaba mucho la forma de ser de los parisinos a la forma de ser del propio Canva. Canva era un hombre que disfrutaba de la vida, que le gustaba vivir, la gastronomía, y en París se sentía como pez en el agua. En otras ciudades como Londres, Berlín, Ginebra, yo diría que ahí ya, digamos que él pone más pegas a la ciudad, a la forma de ser de la gente, ya choca un poco más, hay un choque cultural de mentalidades. Y eso se ve muy bien en el caso de Nueva York, que es una ciudad muy representada en el volumen por esos dos libros. Canva llega a Nueva York en el año 16 y ya en la introducción que escribe para Un año en el otro mundo, para el primero de los libros incluidos en el volumen, ya explica que ha tenido un choque, que él es un europeo, digamos, al estilo de Stefan Zweig, un hombre de la vieja Europa, del mundo anterior, el mundo de ayer, que decía Stefan Zweig, anterior a la Primera Guerra Mundial, y Nueva York le parece una ciudad desmedida, le parece una ciudad donde todo va demasiado deprisa, donde el capitalismo ha triunfado y donde la gente tiene un ritmo de vida que no se compadece con el ritmo tranquilidad, calma que le gustaba a él en París. En ese sentido, cuando pasan 15 años y vuelve a ir a Nueva York, en el año 30, cuando el ABC le envía a que vaya a documentar las consecuencias del crack de la bolsa de Nueva York del año 29, lo que hace es ratificar lo que ya había visto él 15 años antes. De manera que en el año 30-31, esas segundas crónicas de Campa desde Nueva York, lo que confirman es que esa ciudad no es para él. O sea, él le gusta Nueva York, le atrae, él lo explica, le atrae mucho Nueva York, tiene una especie de relación amor-odio, pero una vez que está allí, no deja de sentir, digamos, una nostalgia terrible de Europa. Y el hecho de, él explica muy bien que en Nueva York se da cuenta de que el siglo XX va por un camino que no es el camino que a él le gusta. Él dice, el siglo XX está resultando ser un siglo estúpido y la máxima expresión de esa estupidez es la forma de vida que uno encuentra en Nueva York. Frente a esa forma de vida, Canva reivindica, digamos, la vida al estilo europeo, la vida al estilo del París de la Belle Époque, la vida de tranquilidad antes de la Primera Guerra Mundial, cuando alguien podía viajar sin pasaporte, cuando no existían fronteras, cuando todo parecía más feliz, más tranquilo. Es un poco el contraste este que él detecta entre Europa y Estados Unidos. Bueno, yo diría que Canva podría ser un gran lector de la Biblioteca Castro, porque aunque él siempre presumió de ser digamos, un lector asistemático, un hombre que no tenía preferencias de lectura y que, de hecho, leía un tipo de género, él leía libros un poco como entretenimiento, novelas policíacas para evadirse un poco, no era un lector de grandes tratados y de grandes clásicos. Sin embargo, en la Biblioteca Castro hay representados dos autores que eran autores predilectos de Canva y que también coincide que son autores predilectos míos, que son Azorín y Baroja. Yo siempre he dicho que Canva es una mezcla entre ellos dos. Canva heredó de Azorín ese gusto de Azorín por escribir sintético, por escribir claro. El periodismo de Canva no se entiende sin el periodismo de Azorín. Y el volumen de novelas de Azorín en Biblioteca Castro, yo estoy seguro de que a Canva le hubiese gustado, igual que estoy seguro de que las novelas de Baroja eran una lectura de las favoritas de Canva. De hecho, se dice que Baroja en una de sus novelas incluyó a Julio Camba como un personaje y Camba siempre sintió una gran afinidad por esa forma de escribir valiente, esa forma de escribir antirretórica de Baroja. El escritor de raza ese que es Baroja también influyó mucho en Camba. De manera que yo creo que si tuviera que elegir, yo si tuviera que regalar un volumen de la Biblioteca Castro Camba, le regalaría posiblemente las novelas de Baroja y las novelas de Azorín, porque son dos personas a las que además conoció y con las que yo creo que tuvo una muy buena sintonía. El tomo de libros de viaje que acabamos de publicar en Biblioteca Castro, yo se lo recomendaría en primer lugar a todos los lectores cambianos. Los lectores de Canva son un grupo de gente muy fiel y yo estoy seguro de que esta gente puede adquirir el volumen y no se sentirá decepcionada porque es un libro para que esté en la biblioteca de todo lector cambiano.
Y yo también lo recomendaría a las bibliotecas, a bibliotecas que quieran tener toda la obra de Canva junta, que no la quieran tener desperdigada en estas ediciones de segunda mano, que a veces no son muy fiables. Yo recomendaría que todas las bibliotecas españolas debería de estar el ejemplar de los libros de viaje de Canva y quizá también una lucha que tengo yo particular, que es los estudiantes de periodismo. Yo creo que a los estudiantes de periodismo de las facultades de este país les hace falta leer a los maestros del periodismo porque pasan por el grado de periodismo o por el de literatura hispánica sin conocer quiénes fueron los grandes nombres del periodismo español, del columnismo español. Y yo creo que les iría muy bien a la hora de aprender a escribir, a la hora de aprender a redactar una columna, leer, tener a mano el volumen de libros de viaje que acaba de publicar Biblioteca Castro. Yo creo que lo agradecerían a la larga.